Anteriormente en One Piece. Luego de 2 años aparecieron unos falsos Mugiwara que terminaron siendo reventados por Sentomaru y sus robotines. Luego de eso llegaron los originales, cada uno con sus nuevos e innovadores diseños. Todos descendieron hasta la isla Gyojin, en donde conocieron a un rey bonachón, una princesa llorona y a un villano genérico. Jinbe fue invitado a la banda pero estaba ocupadito. Por último, aparecieron 2 piratas de Big Mom y Luffy habló con la doña. Está llamando. ¡Aló! Hablo, hijo de perro, ahora sí voy a descuartizarte. Estás muerto, bien. Fin de la recapitulación. El viaje continúa con los Mugiwara haciendo su gran entrada en el enigmático Nuevo Mundo. Tras sobrevivir a una intensa tormenta, ellos se topan con una isla de fuego, en donde tan solo unos segundos de su llegada reciben la llamada de alguien que suplicaba por ayuda. El desesperado hombre indica que se encontraba en un lugar frío y que todos sus aliados estaban siendo asesinados por un misterioso samurái. Este mensaje hace que Luffy quiera ir a conocer la zona, así que luego de realizar un sorteo, él junto a Usopp, Robin y Zoro se adentra en lo profundo de la isla. Mientras tanto, a algunos kilómetros de ahí nos volvemos a reencontrar con Smoker y Tashigi, quienes ahora ostentaban los cargos de vicealmirante y capitana respectivamente. Ellos pertenecían a una división de la marina llamada G5, la cual era conocida por estar repleta de inadaptados sociales. Gracias a los piratas que escaparon de Jody Jones, el canoso se enteró de las acciones de Mugiwara en la isla de las sirenas, por lo que de inmediato le siguió la pista y descubrió que este se dirigía hacia la isla de fuego, cuyo verdadero nombre era Punk Hazard. Hace 4 años, este lugar era usado como una base científica de la marina, aunque luego de un experimento fallido quedó completamente desolado y fue clausurado. Tiempo después, Aokiji y Akainu llegaron aquí para tener su duelo, el cual cambió completamente el clima de la zona. De regreso con el grupo de Luffy, ellos llegan a una pequeña ciudad en ruinas en la que habitaba un gigantesco dragón que en un instante los ataca con su aliento de fuego. Tras una dura pelea, Zoro logra decapitar a la bestia, la cual, para sorpresa de todos, tenía la parte inferior de un hombre atorada en las escamas de su lomo. La cosa se pone más extraña cuando luego de liberarlo, el fenómeno demuestra poder hablar e incluso sentir la presencia de los demás a través de haki de observación. Como era de esperarse, Luffy queda fascinado por este extraño ser, así que luego de pedirle que se haga una cama, lo persigue y de alguna forma acaba pegado a él. Tras esto, el grupito sigue explorando hasta llegar a una colina desde la cual divisan la otra mitad de la isla, en donde todo se encontraba completamente congelado. Mientras esto ocurría, el grupo del barco fue atacado por unos minions gigantes que liberaron gas omnífero en la cubierta. Ellos mencionan que estos piratas serían unos buenos sujetos de pruebas para su maestro, así que luego de amarrarlos se los llevan a todos salvo por Brook, a quien ignoran pensando que era un cadáver. Los enmascarados llevan al Sunny hacia el lado frío de la isla y encierran a los piratas, los cuales más tarde despertarían solo para encontrarse con lo que parecía ser una cabeza partida en varias partes. Para sorpresa de todos, esta podía hablar, así que luego de ser reconstruida se nos presenta como Kinemon, un honorable y tradicionalmente machista samurái del país de Wano. Él vino hasta aquí en busca de su hijo, pero a medio camino se topó con un Shichibukai que lo tomó por sorpresa y lo dejó en este estado. Tras conocerlo, Franky destruye la celda usando su Radical Beam, un rayo de luz parecido al que usaban los pacifistas. Todos deciden escapar, pero el samurái, al enterarse de que los muchachos eran piratas, se niega a acompañarlos, ya que él sentía un profundo odio hacia ese tipo de gente. A pesar de ello, Sanji lo ignora y se lo lleva a la fuerza, por lo que junto a los demás acaban llegando a una enorme habitación repleta de niños de diferentes proporciones. Ellos habían sido traídos aquí debido a que padecían una rara enfermedad sumamente peligrosa. El encargado de tratarlos era un hombre conocido como el maestro, quien se ganó su confianza y les prometió que en un año estarían curados. El problema es que ya habían pasado 3 años desde su llegada, por lo que ellos ya no querían estar recluidos y solo deseaban regresar con sus familias. Los pequeños aprovechan este incidente y le ruegan a los piratas que los saquen de la isla, así que tras llorar y suplicar logran convencer a Nami y por ende también al resto. De vuelta con el grupo de Luffy, estos son atacados por un grupo de peculiares centauros que tenían la orden de deshacerse de los intrusos. Tras derrotarlos reciben una llamada de Brook, quien despertó en medio de un paisaje nevado en donde se vio forzado a acabar con sus captores sin tener el tiempo de siquiera interrogarlos. El esqueleto les informa que frente a él había un gigantesco edificio, por lo que Robin le pide que se quede cerca y los espere hasta que ellos lleguen a darle el encuentro. El músico obedece, pero a los pocos minutos es atacado por el torso de Kinemon, el cual lo asusta y provoca que termine huyendo por la costa. Al otro lado, gracias a una de las plantas de Usopp, el grupo cruza el lago hasta que son interceptados por Barba Marrón, el jefe de los centauros, quien revela que la señal de auxilio de antes había sido enviada por uno de sus hombres. Estos reconocen a Zoro como el samurái asesino y bombardean el barquito, el cual acaba hundiéndose dejando a los piratas a merced de los monstruitos. Afortunadamente, en ese instante, Brook llega a salvar el día congelando las armas y dándole a los demás el tiempo suficiente para llegar a la orilla, en donde estando medio congelados y sin ánimos de negociar, les roban los abrigos a los centauros y secuestran a su jefe, a quien usan como caballito.
De regreso con Smoker, él y su gente llegan a la isla y van hacia un antiguo laboratorio en donde se topan con nada más y nada menos que Trafalgar Law. Resulta que durante estos 2 años, él se convirtió en uno de los 7 Shichibukais luego de entregar a la marina más de 100 corazones de piratas importantes. Law le dice a Lumitos que simplemente tomó este lugar como su sitio de descanso y que aparte de él no había nadie más en la isla. Desgraciadamente, estas palabras se ven contradichas cuando el grupo de niños y piratas aparecen corriendo por las instalaciones. Trafalgar explica que ni él mismo sabía de esto, pero el vicealmirante le recuerda que hace 2 años, él en más de una ocasión se vio involucrado con Mugiwara. Ante este nuevo giro, el cirujano decide que no podía dejar que los marines se fueran del lugar, por lo que usa sus habilidades para destruir su navío. Adicionalmente, este también ataca a los intrusos intercambiando sus almas, terminando Sanji en el cuerpo de Nami, Franky en el de Chopper, Nami en el de Franky y Chopper en el de Sanji. Afuera, algunos soldados caen ante el poder de Law, quien incluso parte en 2 a Tashigi. Tras esto, Smoker pasa al ataque, pero a pesar de sus esfuerzos, él también termina siendo abrumado por el doctor, quien logra separarlo de su corazón y lo noquea en el acto. Al mismo tiempo, pero dentro de las instalaciones, por fin se nos presenta al tan mencionado maestro, Caesar Clown, un arrogante y despiadado ex científico de la marina. Junto a él se encontraba Monet, su secretaria, una mujer calmada y serena con cuerpo de arpía. Ella revela que el dragón que vimos antes fue una creación artificial de Vegapunk y además le advierte a su jefe sobre la peligrosidad de los sombreros de paja. De vuelta en el exterior, el grupo de Luffy llega al lugar en donde estaba Law. Mugiwara le agradece por todo lo que hizo por él en el pasado, pero este le responde de una forma muy indiferente y lo envía hacia un almacén abandonado diciéndole que más tarde discutiría un asunto importante con él. Luego de que los Mugiwara se fueran, Tashigi, ya recuperada, se da cuenta del estado de Smoker, por lo que llena de ira arremete contra Law, aunque este la vuelve a derrotar y le cambia el cuerpo con el canoso. Metros más allá, Kinemon revela ser el usuario de una fruta que le permitía convertir cualquier objeto en prendas de vestir, las cuales desaparecían luego de quitárselas. Tras recibir unos abrigos, los Mugiwara vuelven a reunirse, por lo que intercambian información, mientras que el samurái se reencuentra con su parte inferior, la cual por cierto podía hablar gracias a sus pedos. Kinemon explica que cuando llegó a la isla se topó con los centauros. Estos dieron la alarma y al poco rato fue atacado por Law, por lo que era de suponerse que este también trabajaba con ese tal maestro. Como complemento, Barba Marrón también cuenta su tragedia, la cual ocurrió por culpa de la peor generación, un apelativo que se le dio a Teach junto con todos los supernovas contemporáneos a Luffy. El centauro relata que luego de la guerra, él se topó con Basil Hawkins, quien acabó con toda su tripulación y le arrancó las piernas. A pesar de esto, él logró sobrevivir y por pura coincidencia llegó aquí y conoció a Caesar, el cual en su infinita bondad había estado tratando a los sobrevivientes del accidente que ocurrió hace 4 años. El científico se apiadó de él y al poco tiempo Law también se unió al equipo, devolviéndoles a todos la capacidad de caminar. Mientras el barbón contaba su historia, Smoker, ya recuperado pero en el cuerpo de Tashigi, explica que las siglas de los barcos y el gas esparcido indicaban que aquel que estaba detrás de todo probablemente era Caesar Clown, un experto en armas de destrucción masiva que en el pasado fue colega de Vegapunk. Adicionalmente, la capitana menciona que este lugar era conocido por un gran número de secuestros de niños, los cuales por alguna razón ante la prensa habían sido disfrazados como naufragios o ataques de piratas. Debido a que el encargado de esparcir esta información era el G5, Smoker deduce que debía haber un traidor que encubría todos los actos ilícitos ocurridos en esta zona. En el otro lado de la moneda, Kinemon escapó para ir a buscar su torso, por lo que Sanji, sintiéndose responsable por haberlo traído, decide ir a ayudarlo junto a Brook y Zoro. Al poco rato de esto, se descubre que los niños gigantes se habían puesto así debido a su supuesta enfermedad. Esta les causaba un intenso dolor, el cual era calmado con unos caramelos que les daba su maestro. Preocupado, Chopper realiza un análisis y descubre que aquel dulce en realidad era una droga farmacológica sumamente adictiva. Usopp se ve forzado a dormir a los peques con una planta somnífera, así que para tratar de ayudarlos y pedir explicaciones, él junto a Luffy, Franky y Robin van en busca de ese tal maestro. Mientras esto ocurría, Law se reunió con Caesar, a quien le entregó el corazón del vicealmirante. El cornudo queda satisfecho con este regalo y tras ello menciona sus 2 proyectos: hacer que la gente normal se vuelva gigante y construir un arma de destrucción masiva. Estos, más que una meta personal, solo tenían un propósito: demostrar que él era el mejor científico del mundo, incluso más grande que Vegapunk. Pasado gaseoso. Hace 4 años, este lugar estaba bajo el mando de Vegapunk, quien por orden de la marina fabricaba armas y fármacos que eran probados en prisioneros. Aparte de esto, también existía un proyecto para crear gigantes que sirvieran al gobierno, pero por alguna razón, esta iniciativa terminó fracasando. Otra de las metas era buscar la forma de acabar con un gran número de piratas. Caesar se obsesionó con esta idea y creó una bomba que no distinguía entre enemigos o aliados, ya que para él la muerte de gente inocente solo era un efecto secundario.
Por fortuna, él fue descubierto, pero antes de ser arrestado logró activar su invento, acabando así con casi toda la vida de la isla. Por este motivo, él fue considerado un criminal, pero en medio de su traslado a Impel Down logró escapar gracias a los poderes de su fruta, la Logia del Gas. Posteriormente regresó a Pan Hazard, en donde se encontró con los prisioneros sobrevivientes quienes habían perdido la movilidad de sus piernas. Clown se autonombró como el maestro, y luego absorbió todo el gas tóxico que dejó la explosión y sanó a los afectados con el fin de ganarse su confianza. Palabra de maestro. Tras conseguir ayudantes, él puso en marcha su proyecto de agigantamiento usando a los pequeños que iba secuestrando. Tiempo después, Law llegó al lugar supuestamente buscando un sitio que estuviera alejado de los ojos del mundo. El cornudo le permitió quedarse aquí a cambio de que le diera nuevas piernas a sus hombres, aunque como una garantía extra también le pidió que le entregase su corazón, diciéndole que a modo de confianza él le daría el de su secretaria. Trafalgar aceptó el trato, recalcando que su paradero no debía ser revelado a nadie, ni siquiera a un tal Joker quien aparentemente también trabajaba con el cornudo. De nuevo en el presente, Caesar ordena deshacerse de los Mugiwara y capturar a Frankie, a quien deseaba analizar a fondo. Para esta tarea, él acude a dos cazarrecompensas conocidos como los Yeti Cool Brothers, unos gigantes armados sumamente sigilosos. Estos logran tomar por sorpresa a Zoro, Sanji y Brook, quienes son víctimas de gas omnífero y caen por un acantilado. Al ver sus cuerpos, los mercenarios los dan por muertos y se dirigen hacia el lugar en donde estaban Chopper y Nami. Barba Marrón se alegra pensando que su maestro había ordenado rescatarlo, pero para su desgracia los gigantes lo acribillan mencionando que Clown lo consideraba un inútil. Los constantes disparos alarman al grupo de Luffy, quienes abandonan su misión y regresan con el resto, aunque desgraciadamente al llegar Nami ya había sido secuestrada. El capitán y el carpintero van en su búsqueda, pero inesperadamente este último pierde el control luego de activar el Monster Point. Por pura suerte, en medio de los destrozos, Frankie logra acabar con uno de los hermanos Brothers, pero como seguía todo loco, Luffy se ve obligado a aplacarlo. El joven persigue al otro Yeti hasta la cima de una colina, en donde para su sorpresa, este acaba siendo cortado y derrotado por Law. Ya un poco más calmados, el Shichibukai le explica al sombrerudo que en el Nuevo Mundo los piratas solo tenían dos opciones: unirse a un Yonko o enfrentarse a uno. Dado que Mugiwara jamás estaría bajo el mando de alguien, Law le propone formar una alianza con el fin de liquidar a Kaido, la criatura más poderosa. Luffy no se lo piensa mucho y acepta la propuesta, mencionando que mientras Shanks no sea el primero, él ya había decidido derrotar a los 4 emperadores. Al poco rato, el capitán le da las buenas nuevas a su tripulación, quienes, como era de esperarse, no se toman nada bien esta decisión. Tras los lloros de Chopper, Usopp y Nami, Robin menciona que las alianzas piratas casi siempre terminaban en traición, por lo que Luffy, de una forma sumamente inteligente e ingeniosa, decide comprobar esta teoría. Law deja a Nami en el cuerpo de Sanji y regresa a la normalidad a los otros dos. Tras ello explica que la primera parte de su plan consistía en secuestrar a Caesar, y que una vez hecho esto les diría las siguientes etapas. Desgraciadamente para Trafalgar, Mugiwara tenía en mente que una alianza era lo mismo que ser amigos, por lo que a petición de sus nakamas, ellos ahora también debían liberar y encontrar una cura para los gigantines. Law medio que se niega, pero al final se ve forzado a aceptar y junto al reno van a investigar las instalaciones de Clown, dejando al resto del grupo a cargo de infiltrarse sigilosamente y capturar al científico. Entretanto, en el cuarto de comando, Caesar revela que cuando regresó a la isla usó todo el gas liberado por la explosión de hace 4 años y lo mezcló con la fruta Zoan del ajolote, dando así nacimiento a un arma química viviente bautizada como Smiley. El monstruo es liberado en la mitad de fuego, por lo que para cruzar al otro lado se divide y lanza sus partes con dirección al laboratorio. Al mismo tiempo, Sanji, Brook y Zoro recuperan la conciencia y se reencuentran con Kinemon, cuyo torso se había hundido en las profundidades. Debido a la rápida contaminación del lago, Sanji se sumerge y a duras penas logra rescatarlo, por lo que al fin, estando nuevamente una sola pieza, el samurái se arrodilla ante el cocinero dándole las gracias y pidiéndole perdón por haberlos insultado a él y a sus nakamas. Tras ello, este usa su técnica de espada, con la cual podía generar, cortar y extinguir el fuego, dejando así el camino despejado y despertando el interés de Zoro. De regreso en el laboratorio, Caesar sale al exterior solo para presumir la destrucción que provocaba su creación. Luffy aprovecha esto e intenta capturarlo, a lo que Clown se defiende con un gas venenoso que no afecta al pirata debido a los anticuerpos que generó en Impel Down. Tras ello, el cornudo lo hace explotar con un fluido inflamable, aunque por segunda vez el joven sale bien parado y tras unos golpecitos logra someterlo. Desafortunadamente, el exceso de confianza de Mugiwara le termina pasando factura cuando Caesar elimina todo el oxígeno del área, acabando con él y con todos los que se encontraban cerca. Con este problema resuelto, Clown va en busca de los niños, los cuales no dudan un segundo en irse con él a cambio de caramelos.
Nami y Usopp tratan de detenerlo e incluso un furioso Barba Marrón intenta hacerlo pagar por su traición, aunque al final tanto él como los piratas acaban envueltos en una gigantesca explosión. Dentro del centro de investigación, Law se lleva a Monet fuera de la habitación para darle tiempo a Chopper de buscar información acerca de los caramelos. La pareja camina por un pasadizo en el que, para sorpresa del Shichibukai, observa cómo su corazón se encontraba en las manos de Vergo, un hombre frío y soberbio que tenía el cargo de vicealmirante de la Marina y líder de la división G5, aunque en realidad esto solo era una fachada. Resulta que, al igual que Monet, él era un subordinado de Joker, cuya verdadera identidad era Don Quijote do Flamingo. El falso marino menciona que Law también solía pertenecer a ese grupo, aunque ahora parecía querer traicionarlos. Trafalgar es sometido y llevado con los demás prisioneros a la oficina de Clown, en donde Smoker se altera luego de comprender que Vergo era el traidor del que tanto había sospechado. Con su plan a punto de cumplirse, Caesar decide mostrar la eficacia de su creación a través de una transmisión en directo para todo el bajo mundo. Los ayudantes le entregan a Smiley un caramelote que se fusiona con su cuerpo, matándolo en el acto y dando origen a Shinokuni, una acumulación de gas gigantesca que rápidamente se expande por toda la isla. Como extra, aquí se revela que las frutas del diablo podían reencarnar, como en este caso con la Zoan del ajolote invadiendo una manzana común y corriente. Caesar revela que hace 4 años su experimento fue un fracaso debido a que dejó sobrevivientes, por lo que ahora su nuevo proyecto tenía la característica de petrificar a sus víctimas. Los prisioneros son enviados al exterior, en donde Law aprovecha el fuego de Franky para crear una humareda que los oculta de las cámaras de Clown. Tras ello, él revela que ya había previsto esto, por lo que cambió sus cadenas de Kairoseki con unas normales. Una vez libres, el joven propone liberar a los marinos a cambio de que no interfieran con sus planes y se olviden de lo que vieron. Smoker medio que se niega, pero Tashigi lo convence, ya que no podían dejar que sus subordinados murieran ni que Vergo siga pasándose de Vergo. Con esto hecho, todos, salvo Franky, que fue a ver al Sunny, se infiltran en el laboratorio junto con el resto de marines. A varios kilómetros de ahí, Nami recupera la conciencia y tras ayudar a los demás escapan de la nube tóxica. Más allá, el grupo de Kinemon también hacía lo mismo. Sanji se saca un power up de los Magumbos y logra atrapar a un dragoncito correlón, con el cual logran darle alcance a los demás. A punto de ser alcanzados, Kinemon y Zoro cortan la gigantesca puerta del laboratorio, por lo que luego de volver a sellarla, el problema gaseoso es neutralizado, al menos por ahora. Nami y Sanji son regresados a la normalidad y este último llora de alivio al saber que todo el daño que sufrió la señorita fue enviado a su cuerpo y no al de ella. Tras dar un poco de contexto, Smoker va en busca de Vergo, Luffy corre hacia el centro de comando para secuestrar a Caesar, Law se adentra en lo profundo del laboratorio diciendo que tenía un asunto pendiente y el resto de marines y piratas se dividen para buscar a los niños secuestrados. A medio camino, estos últimos son atacados por el dragoncito de antes, el cual despierta la ira de Kinemon, quien revela su profundo odio por los dragones. Entretanto, Chopper obtuvo algunos sedantes con los que logra estabilizar a una niña llamada Mocha, la cual lo ayuda a detener a los demás. Pisos más arriba, Luffy se reencuentra con Clown. El cornudo repite el truco y elimina el oxígeno, aunque esta vez el capitán logra sacar su cabeza de la zona y le avienta una serie de puñetazos que son detenidos por Monet y el poder de su fruta, la logia de la nieve. El científico escapa mientras que la arpía crea un gigantesco iglú con el que atrapa a Mugiwara, quien en su afán de liberarse acaba cayendo en un profundo contenedor de basura. De vuelta en los pasadizos, el grupo de Tashigi se topa con Vergo. Sin ningún remordimiento, el hombre ataca a sus subordinados, rompiendo el alma de la capitana, quien siempre lo había visto como alguien respetable y bondadoso. A pesar de ello, la joven le miente a los demás diciéndoles que este era un impostor, por lo que arremete contra él, pero cae derrotada ante el poderoso Haki y el avanzado Rokushiki del pirata. Afortunadamente, en ese instante aparece Sanji, quien según sus propias palabras dejó todo debido a que escuchó caer las lágrimas de una doncella. En un principio, el cocinero logra mantener a raya al vicealmirante, pero debido al estado de su cuerpo y a la extrema dureza de este, el rubio por poco y termina rompiéndose una pierna. Repentinamente, el gas del exterior vuelve a colarse, por lo que el falso marín escapa, mientras que Sanji, al ver el estado de la capitana y sus hombres, se queda para ayudarlos. Entretanto, los demás llegan al cuarto de los niñotes, donde también estaba Monet. Robin y el resto van a asistir a Chopper, mientras que la arpía es detenida por Zoro, el cual parecía no tomársela en serio. Eventualmente, Tashigi también llega al lugar y reprocha a Roronoa por el hecho de subestimar a las mujeres. La capitana ataca utilizando Haki, pero a pesar de ello, la peliverde logra abrumarla con su velocidad, causándole varias heridas profundas y quedándose al borde de liquidarla. Afortunadamente, Zoro interviene lanzando un pequeño corte que hiere el rostro de la señorita. Sorprendida, ella lo cuestiona por su costumbre de no atacar mujeres, pero la respuesta que recibe, irónicamente, le termina por helar la sangre. Monet queda paralizada del miedo y sin poder hacer nada es cortada a la mitad. Este ataque no estaba imbuido con Haki, pero el simple hecho de tener a la muerte enfrente de sus ojos provoca que ni siquiera pueda volver a reconstruirse.
Llena de desesperación, ella arremete contra el espadachín, pero con lo único con lo que se topa es con un ataque fulminante por parte de la capitana. Mientras esto ocurría, Law revela que la razón por la que se volvió un Shichibukai y salió con Clown fue para llegar hasta un almacén en donde se producía una sustancia llamada SAD. Desafortunadamente, Vergo dedujo sus intenciones, por lo que en medio de su recorrido le informa de todo a Doflamingo, quien envía a 2 de sus subordinados al lugar y ordena eliminar al Shichibukai. El falso marín llega al almacén y, haciendo uso del corazón de Torao y su increíble haki de armadura, le pega una tremenda paliza. Este intenta contraatacar con su Counter Shock, una poderosa descarga que fue capaz de acabar con un Yeti, pero que en este caso apenas sí logra dañar a Vergo. Cuando todo parecía perdido, Smoker hace acto de presencia y de inmediato se envuelve una feroz batalla de nivel vicealmirante. Al mismo tiempo de esto, Luffy por pura coincidencia acabó topándose con Momonosuke, el hijo de Kinemon, quien no parecía ser tan humano como su padre. El capitán se presenta como un pirata, pero el dragoncito no le cree, alegando que los piratas eran seres temibles y gigantes. Con un poco más de confianza, el pequeño le cuenta que por ciertos motivos terminó como un polizonte en el barco de Caesar. Ahí se negó a comer, por lo que al llegar al laboratorio y sumamente hambriento salió en busca de algún alimento. En medio de su recorrido acabó llegando a una sala secreta en donde terminó comiéndose una peculiar fruta del diablo, la cual lo convirtió en un pequeño dragón rosado. Asustado, él corrió por todos lados y en medio de su escape fue testigo de cómo Caesar mencionaba que sus caramelos acortaban la vida de los peques, quienes a lo mucho vivirían otros 5 años. Desesperado, Momonosuke intentó ir a avisarle a los demás, pero tras esconderse en un basurero acabó siendo arrojado a este sitio. Debido al hambre, el dragoncito tiene alucinaciones que de alguna manera lo ayudan a despertar una habilidad, con la cual creaba nubes por las que podía desplazarse. Estas les ayudan a recorrer un gran trecho, aunque después de desmayarse, Luffy improvisa una pared de escalada y llega a la superficie, lugar en donde interroga a unos minions para descubrir la ubicación de su maestro. Entre tanto, Chopper y los demás logran dar con los niños Berserker. En un intento de protegerlos, Mocha acaba tragándose todos los caramelos, quedando así al borde de la muerte. Poco después, Sanji y los marines llegan y logran inmovilizar a los peques, a los que por fin se les administra el sedante. En paralelo, Barba Marrón intenta destapar las verdades sobre Clown, aunque para su desgracia nadie le cree y encima se queda a punto de ser explotado hasta que repentinamente el gigantesco puño de Luffy por poco y le rompe el espinazo al cornudo. De regreso al almacén de Sat, Smoker no podía hacer nada contra la increíble fuerza de Vergo, quien lo agarra de piñata y lo deja todo machucado. Ante esto, Law vuelve a levantarse diciéndole que si tan solo tuviera su corazón, él podría derrotarlo, pero a Vergo le vale Vergo y le vuelve a apachurrar el órgano. Smoker aprovecha esto para crear una gigantesca humareda con la que rodea al pirata, el cual se burla de esta acción y le destroza el cuerpo junto con su jite. Lo que Vergo no se esperaba era que esto era un plan del Canoso para distraerlo y robarle el corazón del Shichibukai. Sabiendo que Doflamingo lo estaba escuchando, Law le dice que mientras ellos dormían en sus laureles, él vivió 1000 penurias que lo trajeron hasta este lugar. Estas palabras enfurecen a Vergo, quien imbuye todo su cuerpo con haki, haciendo que incluso Smoker caiga presa del miedo. El falso marine arremete contra Trafalgar, pero este le demuestra la veracidad de sus palabras con un solo corte que divide el cuerpo del pirata junto con todo el almacén e incluso la mismísima montaña. Esta acción provoca que el gas se filtre dentro de las instalaciones, las cuales empiezan a derrumbarse. Smoker y Law van a reunirse con los demás, aunque antes de eso, este último le aplica una yo-yo referencia a Vergo y lo deja junto al Denden Mushi de su jefe. Pisos más abajo, Caesar revela que el SAT era una sustancia especial que servía para crear frutas Zoan artificiales. El dueño de la fábrica era Doflamingo, quien las distribuía entre los miembros más infames del bajo mundo, entre los que se encontraba Kaido, el cual tenía un ejército de cientos de usuarios. Debido a que Clown era el único que sabía cómo crear esta sustancia, él le dice a Luffy que atacarlo era lo mismo que ponerse en contra de la gente más peligrosa del nuevo mundo, pero como era obvio, al pirata le valen 3 pepinos sus palabras y le hunde la cara a base de bien. Furioso, el cornudo absorbe gran parte del Shinokuni y adopta una forma monstruosa, con la que sin ningún remordimiento acaba con sus propios hombres, quienes por fin se dan cuenta de la verdadera cara de su maestro. A pesar de su peligrosidad, Luffy no se amilana en lo más mínimo, por lo que usando su tercera marcha carga un gigantesco par de puñetazos que impactan directamente contra el cuerpo del gaseoso. Por un momento, este logra detenerlo e incluso petrificarlo parcialmente, pero aún así la fuerza de Mugiwara se impone y el científico es mandado a volar a cientos de metros de distancia. Con el mayor problema resuelto, todos se vuelven a reunir, aunque para desgracia de Momo, su padre quedó petrificado en medio de su búsqueda. Tanto piratas como marines huyen del lugar usando un enorme vagón, y mientras escapaban, los 2 subordinados de Doflamingo arriban a la isla. Una era Baby Five, una mujer obsesionada por servir a los demás, llegando al punto de endeudarse o aceptar casarse con tipos desagradables. El otro era Búfalo, un tipo más calmado pero con una aparente ludopatía.
Ambos eran usuarios de frutas paramecia. La primera le permitía a la señorita convertirse total o parcialmente en todo tipo de armas, y el segundo podía hacer girar cualquier parte de su cuerpo tal y como si fuera un ventilador. Ellos llegan justo a tiempo para ver a Caesar impactando contra uno de los barcos en el que también estaba el Frankie Shogun, quien no se lo piensa y decide atacarlo. La pareja responde descargando toda su artillería, pero a pesar de sus esfuerzos apenas si logran rasguñar al robot. El ruido causado despierta a Caesar, el cual a pesar de apenas si poder moverse decide hacer una última maldad y se dispone a apuñalar el corazón de Smoker. Mientras tanto, en un lugar llamado Dressrosa, Doflamingo se comunica con Vergo y Monet, a quienes agradece por su servicio lamentando su estado actual. Él le da una última orden a la arpía, la cual era devastar la isla usando un arma oculta similar a la que Clown usó hace 4 años. Con una lealtad asombrosa, la señorita acepta, pero antes de poder activar el mecanismo, un dolor intenso la hace desplomarse sobre el suelo. Resulta que Lou en realidad no le entregó el corazón de Smoker al cornudo, sino que como acto de buena fe le devolvió el de su secretaria. Al no escuchar ninguna señal de retorno, Doflamingo enfurece y decide él mismo ir a hacerse cargo del problema. De regreso en la isla, el vagón de sobrevivientes llega a la costa en donde Baby Five y Buffalo recriminan a Lou por haberlos traicionado. Ellos toman a Caesar e intentan escapar, pero Nami y Usopp se encargan de detenerlos a través de una poderosa descarga eléctrica y un bombardeo de escombros y cadenas de Kairoseki. Los villanos son apresados y aprovechando que las cosas estaban más relajadas, Lou usa su habilidad para partir los cuerpos de los peques y extraerles los fármacos que les había dado Caesar. Adicionalmente, se revela que Shinokuni también había sido un fracaso, ya que en lugar de matar instantáneamente, encerraba a sus víctimas en una coraza que los inducía al letargo y tardaba medio día en hacer efecto. Kinemon es liberado y Momonosuke recupera su forma verdadera, por lo que nuevamente juntos, padre e hijo tienen un emotivo reencuentro. Tras esto, el cocinero sirve una sopita, la cual por alguna razón es rechazada por Momo, quien intenta tirarla hasta que su papá le dice que todo estaba bien y que ahora solo debían enfocarse en seguir con vida. Con este problema resuelto, Lou le informa a su aliado que los enemigos estaban por venir y que debían retirarse lo más pronto posible. Luffy acepta sus palabras, así que sin dudarlo va a darle sus órdenes al resto. La fiesta llena de alegría los corazones de todos los presentes, quienes incluso olvidan el terror que vivieron hace tan solo unas cuantas horas. Al finalizar el festejo, Tashigi se compromete a llevar a los niños con Vegapunk para devolverlos a la normalidad. Y por otro lado, Barba Marrón, sabiendo que sus amigos podrían ser rescatados, se entrega a la marina ya que estos le prometieron darles atención médica. Teniendo todo listo, los niños y los soldados, a pesar de su sentir, agradecen las acciones de los piratas y abandonan la isla. Smoker y una pequeña tropa se quedan a esperar un buque que transportaría a los detenidos, así que tras una breve despedida, los Mugiwara junto a sus nuevos tripulantes abordan el Sunny y parten rumbo a cumplir la siguiente etapa del plan para derrotar a Kaido. Unas horas después de su partida, Doflamingo se encuentra con las cabezas de sus subordinados y recibe una llamada de Lou. Este le dice que con la captura de Caesar su negocio de frutas artificiales se vio arruinado, por lo que ahora él y toda su gente estaban a punto de sentir la ira de Kaido. Por este motivo, él le propone entregarle al científico a cambio de que renuncie a su título de Shichibukai, cosa que el rubio no se toma nada bien. A los pocos minutos, un furioso Don Quijote llega a Panhazar con el fin de recuperar el cuerpo de su gente y silenciar a los marines. Él utiliza Haki del Rey para acabar con varios soldados y luego se enfrenta a Smoker, quien es derrotado fácilmente aunque es salvado por nada más y nada menos que Aokiji. Este le pide al rubio que deje en paz a su amigo, pero ante la negativa termina congelándolo. Sorpresivamente, Doflamingo logra liberarse del hielo. Sin embargo, menciona que no tenía intención de pelear contra el ex almirante y simplemente se retira de la isla. Luego de que trataran a Lumitos, Kusan le explica que vino hasta aquí para visitarlo y que ahora que estaba fuera de la marina tenía mucha más libertad que antes. Finalmente, él le pide que dé su informe lo más rápido posible, ya que algo muy peligroso estaba a punto de ocurrir en Dressrosa. Y es así, que con una advertencia del futuro y una amenaza pendiente, como damos fin a esta parte del viaje. ¿Por qué los samuráis odian a los piratas, los dragones y las sopitas? ¿Tendrá efecto el chantaje contra Doflamingo? ¿Qué nuevos desafíos les esperan a los sombreros de paja? Todo esto y mucho más lo sabremos en la saga de Dressrosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, ¡seremos invencibles!